Creemos que somos más seguros que nuestros antepasados gracias a la tecnología, pero la historia demuestra que las personas no mueren por falta de conocimiento, sino por olvidar las advertencias que alguna vez existieron. Número 1. Las piedras del tsunami en Japón. A lo largo de la costa del noreste de Japón, entre la maleza y el viento salado, hay antiguas piedras que permanecen en silencio desde hace cientos de años. No son altas, no son bonitas, no están en museos. Muchas personas pasan junto a ellas sin detenerse. Pero en esas superficies ásperas hay palabras grabadas con la memoria de los sobrevivientes. No construyas casas por debajo de este punto. Esas piedras no son adornos ni objetos de culto. Son marcas del nivel del agua de tsunamis que en el pasado arrasaron pueblos enteros y familias completas. Los antiguos japoneses no tenían satélites ni sismógrafos, pero tenían memoria colectiva. Después de cada desastre, no lo contaban como una leyenda vaga. Grababan la advertencia directamente en la piedra, para que la lluvia y el viento no la borraran, para que las generaciones futuras no pudieran decir, no lo sabíamos. Más de 600 años después, en 2011, el terremoto de Tohoku provocó un tsunami gigantesco. 2 aldeas vecinas fueron golpeadas por la misma ola. Una construyó sus casas a baja altura, por debajo de la piedra antigua. La otra, Anayoshi, hizo exactamente lo que indicaban sus antepasados. Todas las casas estaban por encima de la marca de la piedra. Cuando el agua se retiró, la aldea situada bajo la piedra quedó casi completamente destruida. En Anayoshi no se perdió ni una sola casa. No hubo milagros, no hubo suerte, solo hubo una diferencia: considerar las advertencias antiguas como superstición o tratarlas como datos de supervivencia. Más tarde, los científicos confirmaron que los grandes tsunamis en esta región siguen un ciclo aproximado de 400 a 600 años. Eso significa que quienes grabaron esas piedras no estaban adivinando, estaban transmitiendo una regla. Una piedra en la prefectura de Miyagi lo dice claramente: si ocurre un terremoto, ten cuidado con los tsunamis. Las viviendas en lugares elevados traen paz a los descendientes. No construyas casas por debajo de este punto. No es una súplica, es una instrucción, escrita por personas que pagaron un precio lo suficientemente alto como para no querer que las generaciones futuras lo repitan. El problema comienza cuando el paso del tiempo borra la memoria y las lecciones de supervivencia reciben otro nombre: superstición. El ser humano moderno confía en el hormigón, en los planos técnicos, en la idea de que la tecnología lo ha hecho más seguro que a sus antepasados. Pero el mar no se preocupa por las creencias. Cuando llega el momento del ciclo, simplemente regresa y sigue exactamente el mismo camino, sin importar en qué creamos. Número 2. Los mapas de zonas de inundación de Mesopotamia. No es casualidad que la primera civilización de la humanidad surgiera entre 2 ríos. El Tigris y el Éufrates trajeron agua, sedimentos y vida, pero desde el principio también impusieron una condición dura: el agua no solo nutre, también puede borrar todo. Los mesopotámicos comprendieron pronto que las inundaciones no eran desastres repentinos, sino fenómenos cíclicos. Por eso, en lugar de limitarse a rogar a los dioses, eligieron un camino más duradero: recordar para sobrevivir. En pequeñas tablillas de arcilla, junto a leyes y registros, dejaron otras huellas: esquemas de corrientes, zonas que se inundaban con frecuencia y franjas que debían quedar libres cada temporada de lluvias. Estos registros se concentraban en la llanura baja del Tigris-Éufrates y alrededor de ciudades antiguas como Ur, Uruk y Lagash. No eran mapas en el sentido moderno, sino mapas de experiencia vital.
Los mesopotámicos distinguían con claridad qué tierras solo debían cultivarse por temporadas, dónde se podía construir y qué zonas debían cederse al agua. Por ello, las primeras ciudades se levantaron sobre terrenos elevados. Ur y Uruk se asentaron en colinas que sobresalían de las zonas bajas. Se abrieron antiguos sistemas de canales para conducir las crecidas, no para detenerlas, especialmente en áreas que hoy pertenecen al sur de Irak y la región de Basora. Los campos se ubicaron donde las pérdidas podían asumirse. Para ellos, la supervivencia no provenía de luchar contra el agua, sino de vivir con su ciclo. Con el paso del tiempo, esa memoria se fue desvaneciendo. Las ciudades se expandieron hacia las zonas bajas, las viviendas se levantaron sobre antiguas llanuras de inundación a lo largo del Tigris y Éufrates, incluso alrededor del Bagdad actual. La gente empezó a creer que la ingeniería y los diques podían sustituir la memoria, pero cuando los mapas de inundación modernos se comparan con los registros antiguos, la coincidencia es clara. La llanura baja, Ur, Uruk, Lagash, Basora y los antiguos trazados de canales siguen siendo hoy los puntos más severamente inundados. El agua no cambia de rumbo, simplemente continúa siguiendo el mismo camino. Los mesopotámicos nunca llamaron a las inundaciones desastres inesperados. Para ellos, eran una parte inevitable del orden natural, y los mapas de zonas inundables eran la forma de proteger a las generaciones futuras de los errores de las anteriores. Cuando esa memoria se olvida, la catástrofe no ocurre porque el agua sea más feroz, sino porque las personas eligen construir en lugares que sabían perfectamente que no les pertenecían. Número 3. La prohibición de construir viviendas junto al río en el antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios, el río Nilo no era solo una fuente de vida, sino también una fuerza que debía ser respetada manteniendo la distancia. Ese río traía sedimentos, agua dulce y cosechas, pero ellos entendían muy bien una cosa: cuanto más cerca se estaba, mayor era el riesgo. Cada temporada de inundaciones, el Nilo crecía siguiendo su ritmo habitual, lo suficiente para hacer la tierra fértil y también lo bastante fuerte como para borrar todo lo que estuviera en el lugar equivocado. Desde muy temprano, los egipcios establecieron una regla clara: no construir casas junto a la orilla del río. Esta norma no surgía de un miedo ciego, sino de la medición. Levantaron nilómetros a lo largo del Nilo para controlar el nivel del agua año tras año. A partir de esos datos, definían las zonas seguras para vivir, las áreas de cultivo estacional y las franjas que debían dejarse libres para que el agua pudiera desbordarse. Para ellos, la ribera pertenecía al agua, no al ser humano. Por eso los asentamientos se ubicaban más atrás y se construían sobre terrenos elevados. Las tierras cercanas al río se reservaban para la agricultura, para que el limo se depositara después de las crecidas. Los egipcios no intentaban encerrar el río con muros de piedra, vivían alrededor de él, aceptaban su ciclo y organizaban su vida de modo que no entrara en conflicto con el ritmo natural. Esa disciplina fue precisamente lo que permitió a Egipto mantener la estabilidad durante miles de años. Las ciudades no eran arrasadas en masa, y el hambre y las catástrofes se mantenían bajo control, no porque poseyeran una tecnología superior, sino porque sabían dónde estaban sus límites. Cuando apareció la mentalidad de expandir la tierra habitable, las antiguas fronteras empezaron a considerarse obsoletas. Las viviendas se acercaron cada vez más al Nilo con la creencia de que los diques y la ingeniería podían sustituir la distancia segura. Pero el río no cambió, siguió creciendo según su ciclo habitual y desbordándose exactamente en las zonas que los antiguos egipcios habían dejado deliberadamente libres. Los egipcios nunca consideraron esta regla una superstición. Era una lógica de supervivencia, extraída de la observación y la medición. Cuando esa regla se olvida, el riesgo no aparece porque la naturaleza se vuelva más violenta, sino porque el ser humano elige colocarse en el lugar equivocado, cruzando el mismo límite que sus antepasados habían trazado para protegerlo. Número 4. Las tierras sagradas abandonadas de los mayas. No todas las civilizaciones colapsaron por haber sido derrotadas.
Algunas eligieron retirarse antes de que el entorno las obligara a pagar el precio, y los mayas fueron uno de los pocos casos así. En medio de las selvas de Centroamérica, construyeron en su día enormes ciudades de piedra, como Tikal, Calakmul y Copán, donde se concentraban el poder, la religión y el conocimiento. Pero la arqueología revela algo inusual. En muchas zonas, los mayas no desaparecieron de forma repentina, se retiraron poco a poco, de manera ordenada y con preparación, como si hubieran leído señales que otros no veían. Las capas de sedimentos, los lagos secos y el polen antiguo muestran una cadena clara de indicios: sequías prolongadas, suelos empobrecidos, sobreexplotación de los bosques y agotamiento de las fuentes de agua. Sin grandes ríos reguladores como el Nilo o el Éufrates, las ciudades mayas dependían en gran medida de la lluvia. Cuando el ciclo climático cambió alrededor de los siglos 9-10, los centros que antes eran prósperos empezaron a perder la capacidad de mantenerse por sí mismos. Los mayas no llamaron a eso una crisis. Leían las señales a través de su experiencia cotidiana: cosechas fallidas, reservorios que se secaban, rituales de petición de lluvia cada vez más frecuentes. Cuando esas señales se repitieron durante el tiempo suficiente, tomaron una decisión rara en la historia humana: no aferrarse al lugar. Antes de marcharse, se completaron los últimos rituales. Algunas construcciones fueron cerradas de forma deliberada. Las zonas centrales quedaron vacías y se convirtieron en tierras sagradas sin habitantes. No por miedo, sino porque quedarse habría roto el equilibrio entre el ser humano y el entorno, algo que los mayas creían imposible de superar sin pagar un precio. Siglos después, cuando la selva devoró pirámides y plazas, los forasteros llamaron a esto un misterio o un colapso incomprensible. Pero las pruebas son cada vez más claras. Los mayas no desaparecieron, se desplazaron, se adaptaron y continuaron existiendo en regiones más adecuadas. Los mayas no dejaron señales de advertencia ni prohibiciones escritas. Lo que dejaron fue un precedente poco común: saber retirarse antes de que sea demasiado tarde. En un mundo moderno que suele considerar resistir como una victoria, esa lección sigue siendo válida: que a veces la supervivencia no consiste en construir más, sino en reconocer cuando una tierra ha llegado al momento de ser abandonada. Número 5. Las leyes de las temporadas de caza de los pueblos indígenas del norte de Europa. En el norte de Europa, donde el invierno puede borrar cualquier error, los pueblos indígenas comprendieron desde muy temprano que la caza no era un derecho absoluto, sino un privilegio con condiciones. Para el pueblo Sami y muchas comunidades antiguas, la naturaleza no se agota por falta de animales, sino porque el ser humano actúa en el momento equivocado. Establecieron leyes de temporadas de caza muy claras. El otoño y el inicio del invierno eran los periodos en los que se permitía cazar más. Los animales ya habían pasado la época de reproducción, las crías eran lo suficientemente grandes para sobrevivir, y las reservas de grasa estaban en su punto máximo. Era el momento de cazar renos, ciervos y focas para prepararse para el largo invierno. En cambio, la primavera y el comienzo del verano estaban casi totalmente prohibidos. Era la temporada de nacimiento. Matar animales en ese momento equivalía a borrar a toda la siguiente generación. Algunas especies solo podían cazarse cuando las crías ya se habían separado de la madre. Infringir esta norma se consideraba una falta grave para toda la comunidad. Estas reglas se expresaban con un lenguaje espiritual. No caces cuando la tierra está durmiendo. No tomes cuando el bosque está dando a luz. Pero detrás de esas palabras había una lógica de supervivencia fría y directa. Cazar fuera de temporada significa pasar hambre al año siguiente. La arqueología y la ecología modernas muestran que estas leyes coinciden casi a la perfección con los ciclos de reproducción y recuperación de las poblaciones animales. Cuando apareció la mentalidad de explotación moderna, cazar todo el año, cazar según la demanda del mercado, la fauna silvestre desapareció en solo unas pocas generaciones. Regiones que habían sostenido a las personas durante cientos de años quedaron en silencio.
Las leyes de caza estacional de los pueblos indígenas del norte de Europa nunca fueron superstición. Eran ciencia ecológica codificada en la memoria y la disciplina social. No existían para proteger a los animales por compasión, sino para recordar a los seres humanos una verdad simple. Si no se sabe esperar al momento adecuado, llegará un día en que no quedará nada que cazar. Los desastres no se repiten porque la naturaleza se vuelva más cruel, sino porque los seres humanos han olvidado los límites que alguna vez fueron advertidos. Si esta historia te hace replantearte aquello que parecía superstición, compártela y sigue el canal, porque hay memorias de supervivencia que solo funcionan cuando se transmiten.